Hola alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a una nueva clase del curso de Introducción a Blockchain y Criptomonedas dictado por Etios. La página web de Etios es www.etios.io y hoy vamos a hablar de Ethereum, qué es y cómo funciona, la segunda criptomoneda más grande del ecosistema. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a empezar definiendo Ethereum, que es la primera blockchain en introducir contratos inteligentes en el ecosistema cripto. Ethereum es la segunda blockchain más grande del ecosistema por detrás de Bitcoin. Su criptomoneda nativa es el Ether. Ethereum abarca más que solo transacciones de dinero. Dentro de su cadena de bloques, los usuarios pueden crear aplicaciones descentralizadas a través de contratos inteligentes. Su creador es el desarrollador Vitalik Buterin. A contrario de lo que pasaba con Bitcoin, el creador de Ethereum lo conocemos muy bien y es un desarrollador muy conocido. Las principales características de Ethereum, que la vamos a nombrar ahora y en las próximas diapositivas vamos a profundizar mejor, son que es descentralizada, tiene contratos inteligentes y es Proof of Stake. No se preocupen, esto lo vamos a profundizar más adelante. Pero básicamente Ethereum escala. Deja de ser una blockchain solamente para transferir valor de un lugar a otro y pasa a ser una blockchain en donde se pueden crear aplicaciones descentralizadas a través de contratos inteligentes, que también lo vamos a explicar en las próximas diapositivas. Y bueno, es algo mucho más avanzado y más complejo de lo que es la blockchain de Bitcoin, que simplemente sirve para transferir valor de un lugar a otro. Bueno, y para entender Ethereum tenemos que entender también qué son las dApps y cómo funcionan. Las dApps son aplicaciones descentralizadas, es una abreviación. Las aplicaciones descentralizadas son programas de código abierto que necesitan de la blockchain para funcionar. Las dApps se crean a partir de un conjunto de contratos inteligentes. Te voy a definirlos. Los contratos inteligentes no son ni más ni menos que los contratos como lo conocemos hoy en día, pero que se autoejecutan en la blockchain a través de algoritmos y básicamente están certificados por la blockchain, lo que le da un manto mucho mayor de seguridad a lo que sería hoy en día un contrato certificado por un escribano o certificado por una persona que, bueno, como sabemos las personas pueden ser corrompibles. Bueno, los contratos inteligentes no son corrompibles porque necesitan del consenso, como ya hablamos, de varios nodos al mismo tiempo. Bueno, los contratos inteligentes se encargan de facilitar, asegurar y ejecutar acuerdos registrados entre dos o más partes dentro de la cadena de bloques. Cualquier persona con conocimientos de programación puede crear aplicaciones descentralizadas basadas en contratos inteligentes. La ejecución de estas dApps es 100% transparente, ya que todos sus detalles se pueden verificar fácilmente mediante un explorador de blockchain. Y a esto voy con que es transparente y es más seguro. Básicamente, como estas dApps, estas aplicaciones descentralizadas, sus contratos inteligentes corren dentro de la blockchain, nosotros podemos ir fácilmente a un explorador y verificar qué hay dentro. Entonces, no hay forma de caer en estafas. O sí, pero bueno. Si nosotros chequeáramos cada uno de los contratos inteligentes que estamos ejecutando en el explorador, tendríamos que darnos cuenta cuando hay algo raro o hay algo que no nos termina de cerrar. Vamos a un ejemplo. Un programador crea una dApp para una inmobiliaria. Esta dApp verifica mediante contratos inteligentes que se cumplan diversas condiciones, como por ejemplo que el comprador transfiera el pago a la dirección del vendedor dentro de la blockchain de Ethereum y que, una vez recibido, el vendedor ceda automáticamente la escritura de la propiedad a la dirección del comprador. Bueno, el contrato inteligente funciona de la siguiente manera. Antes de realizar la transacción de una casa, como estamos viendo en los dibujos, antes de realizar la transacción por la compra o venta de una casa, las dos partes se ponen de acuerdo y firman el contrato anticipadamente. El contrato lo que especifica es que el comprador va a tener que transferirle dinero a su dirección de Ethereum al vendedor y el vendedor automáticamente, el contrato inteligente se va a encargar de automáticamente cuando esa dirección reciba el dinero correspondiente que tenía que transferir el comprador, automáticamente va a cederle los derechos de la propiedad mediante un NFT, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, no se preocupen, pero mediante un token no fungible, le va a ceder automáticamente los derechos de la propiedad al comprador. Cuando ni bien se detecta que se recibe el dinero en la dirección del vendedor, los derechos de la propiedad son cedidos a la dirección del comprador. De esta manera se celebra un contrato inteligente de forma descentralizada en las cadenas de bloques y la transacción es 100% transparente porque esta transacción queda asentada para siempre en el libro contable de Ethereum. Y no solo eso, sino que se puede verificar fácilmente todos los detalles hoy, mañana o cuando queramos. Así que bueno, es 100% transparente la transacción que realiza esta inmobiliaria. También puede tener otras variables, por ejemplo,
Si la inmobiliaria tiene que cobrar una comisión, también está especificada dentro de este contrato. Pero bueno, a modo de ejemplo, ejemplifiqué un contrato inteligente que tenga la menor cantidad de cláusulas posible para que lo entiendan mejor. Bueno, y ahora vamos a comparar una DApp por sobre una app común como las conocemos hoy en día. Vamos a ir por 3 puntos. El primero va a ser la seguridad. La principal ventaja de las aplicaciones descentralizadas es su seguridad, ya que al correr en la cadena de bloques de Ethereum, que está formada por miles de nodos, es más difícil que la aplicación sufra ataques maliciosos. Esto no ocurre en las aplicaciones convencionales que corren en servidores centralizados. ¿Cuántas veces se han caído las redes sociales y todos entramos en pánico? Si las redes sociales corrieran en blockchain, sería imposible que se interrumpiera su servicio, pero bueno, no es el caso. Las redes sociales, como Instagram, Facebook, WhatsApp, corren en servidores centralizados. Entonces, si estos servidores se caen por un ataque o por lo que sea, por mantenimiento, automáticamente nos quedamos sin aplicaciones, es decir, nos quedamos sin poder entrar a las redes sociales. Bueno, en las dApps esto no pasa porque las dApps directamente corren sobre la blockchain de Ethereum y es decir, nunca se cayó la blockchain de Ethereum, se tiene que caer todos los nodos a la vez, como habíamos hablado con Bitcoin, tiene que pasar una catástrofe mundial básicamente para que se caiga la red, así que bueno, es muy difícil que estas dApps dejen de funcionar por una cuestión inherente a lo que es la cadena de bloques. El segundo punto, muy importante de una ventaja de una dApp sobre una app común, es su descentralización. La descentralización de las aplicaciones descentralizadas, valga la redundancia, además de colaborar con su seguridad, también sirven para mantener los datos de sus usuarios privados, muy importante. Al contrario de lo que ocurre con las aplicaciones convencionales, en las que la empresa que las desarrolla tiene pleno acceso a la base de datos que contienen información personal de sus usuarios. Es decir, en las dApps casi nadie tiene los datos en una base de datos. Entonces es muy difícil que los desarrolladores de las dApps puedan acceder a los datos personales de los usuarios. Esto ocurre mucho con las redes sociales. Bueno, volviendo un poco al ejemplo, las redes sociales hoy tienen todos nuestros datos. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, buscamos, por dar un ejemplo, ¿no?, una pelotita de tenis y automáticamente nos empiezan a aparecer anuncios de pelotitas de tenis por todas las redes sociales? Bueno, eso ocurre justamente porque las empresas tienen nuestros datos personales y a partir de esos datos personales son capaces de impartir publicidad, digamos, de algo que nos interese. Así, bueno, tenemos más posibilidades de comprar ese algo. Bueno, con las aplicaciones descentralizadas no ocurre esto porque son descentralizadas justamente, entonces no tienen una base de datos centralizada con todos los datos personales de sus usuarios. Esto es una gran ventaja en cuanto a privacidad también. Por último, son de código abierto. Que el desarrollo de una aplicación sea de código abierto quiere decir que su código fuente es visible para todo aquel que quiera revisarlo y realizarle correcciones. Esto permite que detrás de cada aplicación descentralizada exista una gran comunidad de desarrolladores para dar servicio y soporte al software, además de que permite que se alcance un elevado nivel de transparencia y seguridad. Bueno, las aplicaciones de código abierto es lo que tienen. Digamos, no solo hay dApps de códigos abiertos, hay aplicaciones comunes también de código abierto, pero bueno, son las menos comunes. ¿Por qué? Por cuestiones lógicas, las empresas prefieren que sus aplicaciones sean de código cerrado por cuestiones comerciales, ¿no? Para que nadie le copie el código, por así decirlo. Pero bueno, en el caso de las dApps son todas de código abierto y esto permite que, bueno, que exista una gran comunidad de desarrolladores detrás que le dan servicio y soporte al software constantemente. Esto crea, bueno, algo muy positivo que es que, bueno, que la aplicación puede ir escalando de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más transparente, porque el código abierto es visible para todo el mundo en Internet, y bueno, de una manera mucho más segura, porque es más difícil que alguien pueda atacarla, digamos, por una cuestión de que el código se conoce y se conoce sus medidas de seguridad. Entonces, bueno, básicamente es más difícil que sufra ataques maliciosos por una cuestión de que hay una comunidad detrás que está constantemente corrigiendo los errores que pueda tener la dApp en cuanto a seguridad. Así que bueno, esta es la tercera ventaja de una dApp por sobre una app común, que bueno, puede ser una ventaja a medias porque también hay aplicaciones comunes que conocemos hoy en día, como por ejemplo el sistema operativo Linux, que bueno, que corren en código abierto. Pero bueno, la mayoría de las aplicaciones que usamos en el día a día, como Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, son todas de código cerrado. Entonces, bueno, esta es una gran ventaja que tienen las aplicaciones descentralizadas que corren en la red de Ethereum sobre una app común. Bueno, ahora vamos a hablar de la emisión de Ether.
que es la criptomoneda que corre, la criptomoneda nativa de la red de Ethereum, ¿no? ¿Cuánto Ether se emite para que funcione la red? Bueno, a diferencia de Bitcoin, en la red de Ethereum, la emisión de Ether es ilimitada. Técnicamente la blockchain no considera a Ether una criptomoneda, sino que lo considera gas. El gas es necesario para pagar las comisiones para que se ejecuten los contratos inteligentes dentro de la red y las transferencias de valor puedan llevarse a cabo. El precio del gas puede variar según el precio de Ether. Es por eso que las comisiones pueden llegar a ser muy altas por momentos. De todas maneras, en la actualización Merge que tuvo lugar en la red principal de Ethereum en 2022, se solucionó este problema y ahora las comisiones por utilizar esta blockchain son mucho más económicas. Bueno, Ether es la criptomoneda nativa dentro de la red de Ethereum y bueno, es considerado un gas, como ya saben, para pagar las comisiones. Por ende, su emisión es ilimitada. De todas maneras, más adelante podemos llegar a hablar de que hay mecanismos para que sea deflacionaria, aún así, con emisión ilimitada, hay mecanismos para que sea deflacionaria. ¿Cómo? Bueno, básicamente quemando Ether en ciertos eventos, como por ejemplo cuando se realizan transacciones y bueno, se cobra un gas excesivo, se termina quemando. Y bueno, hay métodos para que la emisión sea contrarrestada. Pero bueno, es bueno tener en cuenta que no es igual que Bitcoin, que no es igual que Bitcoin en el sentido de que va a haber 21 millones y no va a haber ni una moneda más ni una moneda menos. No, el Ether tiene emisión ilimitada. Es muy distinto al esquema de emisión que tiene Bitcoin. Bueno, y eso fue todo por esta clase del curso de introducción a blockchain y criptomonedas dictado por Etios. La página web de Etios es www.etios.io. Y no se pierdan, por favor, muy importante, la próxima clase sobre la diferencia entre criptomoneda y token. Va a estar muy interesante, así que bueno, cualquier consulta que tengan, no duden en preguntarme. Les mando un saludo enorme.